Aquí se nos da una matriz A, que es una matriz de 2 por 2, y se nos pide encontrar A al cuadrado, donde A al cuadrado, sabemos, es igual a por A. Al cuadrar una matriz, no hay atajos. Primero debemos asegurarnos de que el producto sea posible, y luego si es así, nos multiplicamos como lo hacemos normalmente, para ver si el producto es posible, o ver si es posible cuadrar la matriz A, porque A al cuadrado es igual a multiplicado por A. Estaríamos multiplicando una matriz de 2 por 2 por otra matriz de 2 por 2. Entonces, si la cuadratura es posible, el número de columnas en la primera matriz debe ser igual al número de filas en la segunda matriz, que en este caso, observe cómo esto es cierto porque 2 es igual a 2. Y los valores restantes son el número de filas en la primera matriz, y el número de columnas en la segunda matriz. Nos dicen las dimensiones del producto. Va a ser una matriz de 2 por 2. Como ejemplo de una matriz que no podemos cuadrar, digamos que teníamos una matriz B que era una matriz de 2 por 3. Si tratamos de cuadrar la matriz B, tendríamos 2 por 3 por 2 por 3. El número de columnas en la primera matriz no es igual al número de filas en la segunda matriz, por lo que no podemos cuadrar una matriz de 2 por 3. De esto, podemos concluir que solo podemos matrices cuadradas. Así que de nuevo, no hay atajos. Seguiremos adelante y configuraremos esto como matriz A por matriz A. Que nuevamente sabemos que será otra matriz de 2 por 2. Y ahora, para encontrar los elementos en este producto, siempre multiplicaremos las filas de la primera matriz y las columnas de la segunda matriz. Comencemos por determinar el elemento en la fila 1, columna 1, o A sub 1,1. Para hacer esto, multiplicaremos la fila 1 de la primera matriz, y la columna 1 de la segunda matriz. Así que aquí está la fila 1 de la primera matriz, y aquí está la columna 1 de la segunda matriz. Para multiplicar filas y columnas, encontramos la suma de los productos de los primeros elementos, segundos elementos, tercer elemento, etc., pero en este caso, debido a que las filas y columnas contienen dos elementos, sumaremos dos productos. 1, sub 1 es igual a negativo 3 veces negativo 3 más negativo 5 veces 2. Entonces tendríamos 9 positivos más 10 negativos, o menos 10, lo que equivale a 1 negativo. A continuación, encontraremos el elemento en la fila 1, columna 2 o A sub 1, 2. Entonces ahora multiplicaremos la fila 1 de la primera matriz, y la columna 2 de la segunda matriz. Así que aquí está la fila 1 de la primera matriz, y aquí está la columna 2 de la segunda matriz. Entonces tendríamos 5 negativo 3 veces negativo, más negativo 5 veces negativo 1, que es igual a positivo 15. Esto sería más 5, que es igual a 20. Ahora busquemos el elemento en la fila 2, columna 1 o A sub 2,1. Entonces ahora multiplicamos la fila 2 de la primera matriz, y la columna 1 de la segunda matriz. Entonces, nuevamente, la fila 2 de la primera matriz, y la columna 1 de la segunda matriz. Entonces tenemos 2 veces negativo 3 más negativo 1 por 2. Que es igual a negativo 6 más negativo 2, o menos 2, que equivale a 8 negativo. Y finalmente, tenemos A sub 2,2, que es el elemento en la fila 2, columna 2, entonces multiplicamos la fila 2 de la primera matriz y columna 2 de la segunda matriz. Así que aquí está la fila 2 de la primera matriz, y aquí está la columna 2 de la segunda matriz. Entonces tenemos 2 veces 5 negativos. Más negativo 1 vez negativo 1, que es igual a 10 negativo más 1, que es igual a 9 negativo. Así que aquí está el cuadrado de la matriz A. Espero que les haya resultado útil.